Buenos días, hermanas, ¿cómo están? Mi nombre es Minerva Mireles y hoy es martes 16 de junio del 2020. Estamos estudiando el libro de los Salmos, pero en particular hoy y ya por varias semanas hemos estado estudiando solamente el Salmo 119, Excelencias de la Ley de Dios, porque bueno, nos ha llevado un poquito más de tiempo estudiar este salmo porque es el más extenso y es el capítulo más largo de la Biblia. Tiene 176 versículos y casi todo el capítulo constituye una alabanza a la palabra de Dios. Es un salmo acróstico y es un poquito diferente a los acrósticos que hemos estado estudiando antes, porque los acrósticos que hemos estado estudiando antes, en cada letra siempre ha tenido un versículo o una frase, y en en este salmo, en lugar de tener solamente un versículo como los otros que comienzan con cada letra del alfabeto hebreo, pues en este hay 22 letras en el alfabeto hebreo y hay 8 versículos por cada letra del alfabeto. Entonces, con lo cual pues se distribuyen los 176 versículos de este salmo. Vamos a continuar estudiando nuestro Salmo 119, pero vamos a pedir la bendición de Dios. Padre, Señor, en este momento, Padre, te damos gracias por un día más de vida, Señor. Te doy gracias, Señor, como siempre, como cada mañana, por darme esa dicha de levantarme y abrir mis ojos, ver a mis hijos, a mi esposo con salud. Te doy gracias, Señor. En este momento que abrimos tu palabra, te pedimos, Padre, que también abras nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento para que podamos mantener tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Te doy gracias una vez más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, hermanas, entonces, bueno, como les dije, estamos estudiando estos salmos acrósticos. En toda la Biblia hay 9 salmos acrósticos y el último salmo acróstico es el 145. El 119 es el penúltimo y bueno, al final del 145 de todos estos salmos acrósticos les voy a explicar por qué la gente los hacía de esa manera, por qué el pueblo escribía esos salmos acrósticos. Era una manera de memorizarse estos cantos, pero vamos a hablar un poquito más de eso cuando ya terminemos de estudiar todos estos salmos acrósticos. Entonces comenzaremos esta mañana leyendo los versículos que corresponden a la siguiente letra del alfabeto hebreo, que es Sade, y consisten del 137 al 144, y este grupo de versículos nos habla de la pureza y verdad de la palabra de Dios. Y vamos a comenzar a leer el 137 y así continuaremos. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Aquí vemos, hermanas, que el salmista entendió que el carácter justo de Dios fue mostrado en su palabra, porque dice tus juicios. En esto, la palabra de Dios es una revelación exacta de Dios, no solamente de sus pensamientos, sino también de su mismo carácter, del carácter de Dios. Y vemos aquí que la estrofa comienza en la afirmación de que Jehová es justo y también termina con la afirmación de su palabra. Sigue diciendo el 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Aquí vemos que para enfatizar el salmista repite la misma idea del versículo anterior. La palabra escrita de Dios refleja tanto su carácter justo y el hecho de que Él es muy fiel. Las palabras de Dios, hermanas, ayudan especialmente para establecer que Él es muy fiel. Y a menudo nosotros juzgamos a la fidelidad de una persona a ver si sus palabras y sus acciones coinciden, ¿verdad? Entonces, junto con otros creyentes a través de los siglos, el salmista, que es aquí David, podía decir que la palabra de Dios y las acciones de Dios eran y son consistentes y muestran que Él es fiel. La palabra de Dios, hermanas, refleja el carácter de Dios. A cualquiera que le importe que es justo y quiera actuar con justicia, pues debiera estudiar la Biblia, ¿verdad? Entonces, continuamos en el 139. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras.
Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo, dice aquí. Mientras los enemigos del salmista, vemos aquí, rechazaban más la palabra de Dios, aún más él estaba determinado el tener celo, ¿verdad? Por dichas palabras. Él se aseguraría que él honraría la palabra de Dios, aun cuando los demás no la hicieran. Tal era alta la estima de David por los mandamientos de su Dios, que su espíritu era consumido con una angustia vehemente al ser testigo de la negligencia pues de los demás, ¿verdad? Él podía soportar que sus enemigos se olvidaran de él, pero su celo no podía soportarlo que ellos se olvidaran de las palabras de su Dios. Eso nos trae también, hermanas, a la mente el pasaje que fue recordado justo con estas mismas palabras cuando Jesús desalojó los atrios del templo de los comerciantes y los cambistas al comienzo de su ministerio. Y eso lo vemos en Juan 2, del 13 al 17, que lo tengo aquí también y se los voy a leer. Y el título de este grupo de versículos se llama Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo una sonda de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Entonces, ¿por qué me consumió perdón? Aquí es donde dice, porque me consumió el celo de tu casa. Esta línea lleva por mucho, hermanas, el pensamiento y también refleja el tipo de celo que Jesús tuvo cuando limpió los atrios del templo, ¿verdad? Entonces, les dice, ellos han olvidado sus palabras. Y también seguimos leyendo donde dice el 140, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. El salmista aquí vemos que entendió y apreció la pureza de la palabra de Dios. En sus escritos originales es perfectamente pura al ser absolutamente inspirada por Dios. Además, hermanas, las copias que existen de esos escritos originales también son puros al ser copias pues extremadamente confiables. En la palabra de Dios no hay mezcla, hermanas, de error y contradicciones. Es pura en sentido, es pura en su lenguaje y también es pura en su espíritu y pura en su influencia. Y todo esto hasta el mayor grado de ser muy pura. Para las escrituras hebreas, la calidad del texto fue preservado por las prácticas diligentes de en aquel entonces los escribas profesionales. La Biblia casi nos da un sinfín de razones, ¿verdad? Para amar la palabra de Dios como para amar al Dios que nos las dio. Como vemos en Génesis 15:1, que dice que es la palabra de Jehová, porque nos dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Es aquí donde Dios promete a Abraham un hijo. También otra razón que nos da para amar la palabra de Dios y amar al Dios que nos la dio está en Lucas 8, que es la palabra de Dios, que dice en el versículo 11, perdón, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola de la semilla, es la palabra de Dios. También otra manera, otra razón para amar la palabra de Dios y para hablar al Dios que nos la dio, hermanas, es la palabra del reino. Y eso lo vemos en Mateo 13:19, que nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende. Viene el malo y arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, también otra razón es la palabra de salvación. Eso está en Hechos 14:3, ¿verdad? Que nos dice, creo que
No sé si ya se las de... Bueno, donde nos dice, perdón, la palabra, ya les leí Mateo 8:11, donde la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, Mateo, donde ya les leí que del 13 al 19, pues cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Eso también ya se las leí y eso consiste en la palabra del reino. Entonces, la palabra de salvación la vemos en Hechos 13:26, que dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Esa es la palabra de salvación. La palabra de gracia, hermanas, la vemos en Hechos 14:3, que nos dice: por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Ahí vemos la palabra de gracia. Otra razón es la palabra del evangelio, que eso lo vemos en Hechos 15:7, que dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mí, por mi boca, la palabra del evangelio y creyesen. Entonces ahí vemos la palabra del evangelio. Otra razón, hermanas, que tenemos para amar la palabra de Dios y para amar al Dios que nos la dio es la palabra de fe. Y eso lo vemos en Romanos 10:8, que nos dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Esa es la palabra de fe. También otra razón es la palabra de la cruz, hermanas, y esa la vemos en Primera de Corintios 1:18, que nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y otra razón, que es la palabra de reconciliación, la vemos en 2 de Corintios 5:19, que nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esa es la palabra de la reconciliación, otra razón para amar la palabra de Dios y para amar al Dios que nos la dio. Otra razón es la palabra de verdad, que la vemos en 2 de Corintios 6:7, que nos dice: en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Y también la palabra de vida, otra razón para amar la palabra de Dios y a Dios mismo, es la palabra de vida, que la vemos en Filipenses 2:16, que nos dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Otra razón para amar la palabra de Dios, hermanas, es la palabra de Cristo, que la vemos en Colosenses 3:16, que nos dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra razón para amar al Señor es la palabra de su fuerza, y eso lo vemos en Hebreos 1, versículo número 3, que nos dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermanos, están todas esas razones que les acabo de leer y que coincide con la palabra de Dios. Las razones para amar su palabra y para amar al Dios que nos las dio. Continuamos en el 141. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad.
Aquí vemos, hermanas, que el salmista se sintió muy insignificante, tanto a su propio parecer, porque dice pequeño, y la estima de los demás, que nos dice desechado. Pero él halló consuelo y halló fuerza al recordar la palabra de Dios. También eso pensamos en otros, ¿verdad? Las cuales también hayan sido pequeños, como nos dice aquí David, y desechados, ¿verdad? Y eso lo vemos en Primera de Samuel 16, 10 y 13, que no se los voy a leer por falta de tiempo, pero ahí son otros, ¿verdad? Los cuales se sentían pequeños y también fueron desechados, como el joven David en esta lectura que les acabo de mencionar, Primera de Samuel 16 del 10 al 13, ¿verdad? Donde cuando fue Samuel a la casa de David, estaban solamente sus hermanos, y el padre de David dijo, bueno, aquí están todos los hermanos, pero estaba desechando a David. Y Samuel le dijo, no, al que ando buscando es al menor, a David. Entonces aquí lo había desechado su papá, ¿verdad? Para que no fuera tomado en cuenta. Pero no solamente otros se han sentido pequeños y desechados, como el joven David, sino que también hay hombres maduros, ¿verdad? Como Pablo, que lo vemos en 2 Corintios 11. Todo ese capítulo nos habla de los sufrimientos de Pablo como apóstol, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Que como el joven David y como Pablo, ellos hallaron valor en Dios y comprendieron a Dios por su palabra. Es común el huir de aquello que es lo que exactamente necesitamos cuando nos sentimos así de pequeños y desechados, ¿verdad? Huimos de la palabra de Dios cuando en realidad deberíamos de pedirle al Señor, de pedirle a Dios, de concentrarnos en su palabra para darnos fortaleza. Lo vemos como el joven David y lo vemos con Pablo, ¿verdad? Que ellos cuando se sentían pequeños y desechados, entonces comprendieron a Dios, ¿verdad? Por su palabra. Pero aquí el salmista nos enseña que él no se olvidaría de la palabra de Dios, aun cuando estaba deprimido, ¿verdad? O era desechado. Entonces, seguimos. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí vemos que David, confiadamente, el salmista, declaró el carácter eterno de la justicia de Dios. Él es justo, hermanas, y no cambiará. Y, y conectado con eso, él proclamó que este Dios inmutable nos ha dado una palabra que es tu ley, ¿verdad? Que es verdad. Tu ley, la verdad. Recordamos con esto la conversación entre Jesús, ¿verdad? Y Poncio Pilato, cuando Jesús le dijo, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio, dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces, la respuesta cínica de Pilato aquí le dijo, ¿qué es la verdad? Y eso lo vemos en Juan 18, en el 37 y el 38. Y para Pilato los soldados y los ejércitos eran verdad. Roma era verdad. El César era verdad. Y el poder político para Pilato también era verdad. Pero Jesús sabía que era la verdad, mientras que Pilato aún estaba buscando. Pero Jesús sabía que tu ley es la verdad, ¿verdad? Como nos dice aquí también en este salmo. Continuamos en el 143, hermanas. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. A pesar aquí de las dificultades de su vida, el salmista aún halló delicia en la palabra de Dios. Su apreciación de Dios y su palabra, perdón, no era válida solamente en los buenos tiempos, sino también vemos que en los tiempos de aflicción y de angustia. Cuando somos afligidas, en gran manera, y no podemos ver la razón por tal dispensación, pues podríamos caer
sobre este hecho certero y seguro, ¿verdad? Que Dios es justo y que sus tratos para con nosotras son justos también. Debiera ser esto nuestra gloria al cantar esta valiente confesión cuando todas las cosas a nuestro alrededor aparentan sugerir lo contrario. Esta es la adoración más sublime, ¿verdad? Lo que les acabo de leer. Y luego sigue diciendo, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Podríamos pensar que lo que el salmista necesitaba vivir era la liberación de su aflicción y angustia. Él halló aquí que el entendimiento de la palabra de Dios es aún más importante. Una razón por la cual él halló que esto fuera así fue debido a que él pues entendió, ¿verdad?, que la justicia de la palabra de Dios es eterna. Él conocía el carácter eterno de la palabra de Dios y hacía que esa fuera pues la más importante y relevante para él, ¿no? Para David. Entonces, les voy a leer algo que escribió este predicador que me gustó mucho leer referente a este versículo. Es de un predicador que se apellida Trapp. Dice, cuando todas las demás leyes y declaraciones, aunque estén escritas en bronce o mármol, decaigan, tu ley durará para siempre y también aquellos que la guardan. Es algo bien bonito conforme a lo que David nos está diciendo, ¿verdad? Que él conocía el carácter eterno de la palabra, cuando otras leyes que están escritas, como dice aquí este predicador Trapp, están escritas en mármol, ¿verdad? O bronce, van a decaer, pero sabemos que la palabra de Dios es eterna. Amén, hermanas, amén. Entonces seguimos con la siguiente letra, que es Kof, y son también 8 versículos, y este grupo de versículos consiste clamando a Dios con esperanza, ¿verdad? En su palabra. Entonces vamos a comenzar esta siguiente letra, que es Kof, y comienza en el versículo 145. Clamé con todo mi corazón, respóndeme, Jehová, y guardaré tus estatutos. A ti clamé, sálvame, y guardaré tus testimonios. Me anticipé el alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí vemos, hermanas, que el salmista rogaba a Dios, ¿verdad? Clamando delante de él. Y en su ruego vemos que él quería guardar la palabra de Dios. Esto no era solamente un clamor por ayuda o liberación o perdón. Este era un clamor por obediencia. No son sobre los enemigos del salmista en esta ocasión, tan malos, ¿verdad?, como fueran. Pero aquí se trata acerca de la vida de oración de este salmista, de David, y del cómo aprendió a utilizar la palabra de Dios cuando él oraba. Toda el alma de este salmista, de David, estaba ocupada en esta buena obra. Aquel cuyo corazón clama a Dios no se levantará del trono de la gracia sin una sola bendición, hermanas. Así es de que, hermanas, podría ser que no haya una belleza, ¿verdad?, de palabras cuando estamos orando. Podría ser que no haya ninguna expresión duradera, ¿verdad? Que tampoco haya ninguna profundidad en la palabra de Dios, una profundidad en la doctrina, ni tampoco puede que no haya palabras perfectas, ¿verdad?, en nuestra dicción. Pero lo más importante es, hermanas, que si todo nuestro corazón está en nosotras mientras estamos orando, entonces hallaremos nuestro camino hacia el corazón de Dios. No se necesita tener una dicción perfecta o tener las palabras perfectas o bellas para hablarle a Dios. Es solamente hablar con nuestro corazón, ¿verdad?, para llegar al corazón de Dios. Algo que dijo un predicador también, Charles Spurgeon, que me gustó mucho cómo define esta oración, cómo debemos orar al Señor. Me gustó mucho cómo lo dice él y se los voy a leer. Charles Spurgeon dice, Dios no mira la elocuencia de tus oraciones para ver qué tan bonitas son, ni tampoco en la geometría de tus oraciones para ver qué tan largas son, ni en la aritmética de tus oraciones para ver cuántas son,
ni a la música de tus oraciones, ni a la dulzura de tu voz, ni en la lógica de tus oraciones, sino en la sinceridad de tus oraciones que te dan, que de tan corazón son. Entonces no necesitamos, hermanas, adornar nuestra oración, siempre y cuando venga de nuestro corazón hacia el Señor, ¿verdad? Entonces seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, a ti clamé, sálvame y guardaré tus testimonios. Aquí vemos que el salmista, para enfatizar la idea, se repite, ¿verdad? Del versículo anterior. El salmista aquí vemos que clamó apasionadamente hacia Dios por la sabiduría y por la fuerza y por la habilidad también para obedecer a Dios. Esta es la oración que le agrada a Dios, hermanas. Dice, a ti clamé, ¿verdad? Significa que la oración era de voz. A los humanos, a nosotras, nos gusta o nos resulta de gran ayuda el utilizar nuestras voces, ¿verdad? En la oración a veces no podemos estar orando. Muchos de nosotros oramos en silencio, ¿verdad? Pero hay muchos que nos gusta orar en voz alta, ¿verdad? Entonces es muy difícil el mantener la intensidad de la devoción a menos que nos escuchemos hablar, ¿verdad? Y vemos, aquí también vemos que David en un momento rompió su silencio, se levantó de su quieta meditación donde él estaba y comenzó, dice aquí que clamó con todo mi corazón, ¿verdad? Se levantó y comenzó a clamar con voz y corazón hacia Jehová su Dios, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Aquí vemos que David, el salmista, apasionadamente dependía de Dios y su palabra, pero eso no eliminó la participación del salmista en cualquier manera. Él aún se levantaba temprano, hermanas, para buscar a Dios en oración, porque nos dice, clamé, ¿verdad? Ayudado por la palabra de Dios, porque nos dice, esperé en tu palabra. Entonces, usamos la oración en nuestro estudio de la palabra de Dios porque esto es esencial, ¿verdad? Oramos antes de nuestro estudio y después de nuestro estudio. Esto es esencial, pero también debemos de utilizar la palabra de Dios en nuestras oraciones, ¿verdad? Recordar algún versículo o algo que nos recuerde, ¿verdad? Es muy bonito. En la oración, la palabra de Dios, hermanas, nos muestra muchísimas cosas que les voy a mencionar ahorita en un segundo. Disculpen. En la oración, como les decía, la palabra de Dios nos muestra muchas cosas, ¿verdad? Nos muestra la naturaleza y corazón del Dios al cual le oramos, lo que hemos recibido también de Dios y lo que debiéramos de agradecerle, ¿verdad? También lo que vemos en lo que la oración nos muestra también su grandeza, ¿verdad? Informando y expandiendo nuestra alabanza, su voluntad moral, instruyéndonos a orar, lo que podemos hacer, ¿verdad? También sus promesas para su pueblo, las cuales reclamamos por fe. También sustancia para nuestras oraciones mientras oramos, ¿verdad? Y leemos las escrituras. Entonces, ahí está. Continuamos con el 148. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Oye mi voz conforme a tu misericordia. Oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. Se alejaron de tu ley. Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, que para siempre los has establecido. Bueno, hermanas, aquí vemos, ¿verdad?, que el salmista no solamente se levantaba temprano para buscar a Dios, como en el versículo anterior, ¿verdad? Nos dice. Él también se mantenía en las vigilias de la noche, nos está diciendo aquí, para pensar en Dios y sus mandatos. Jesús a veces oraba, hermanas, muy de mañana. Eso lo vemos en Marcos 1:35. En algunas ocasiones
También Jesús oraba toda la noche y eso nos lo dice en Lucas 6:12, ¿verdad? Entonces, en donde nos dice, oye mi voz, dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Y luego nos sigue diciendo, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio. Aquí vemos que el salmista le pidió a Dios que le oyera conforme a la bondad y misericordia de Dios. Él también le pidió a Dios, hermanas, que le vivificara conforme al juicio de Dios. Y ambas son razones por las cuales orar y el tomar confianza en nuestros ruegos también, ¿no? Entonces, nosotras podemos orar, ¿no? Hermanas, podemos decir lo que dice aquí el salmista y decir, vivifícame, Señor, como nos dice aquí en el versículo número 149, podemos orar y decir, oh Jehová, vivifícame conforme a tu juicio, ¿verdad? Y aunque el ser vivificado por parte de Dios jamás es merecido, aún puede ser pedida conforme a la justicia de Dios. Si aunque no lo merezcamos, puede ser pedida conforme a la justicia de Dios. Pedirle al Señor, como nos dice aquí, vivifícame, ¿verdad? Conforme a tu juicio. Se puede orar por ello basado en la obra justificadora de Cristo Jesús, hermanas. También se puede orar por ello buscando el honrar el juicio de Dios aquí en la tierra, especialmente con toda la maldad, ¿verdad?, en la que abunda en este mundo. Entonces nos sigue diciendo, se acercaron a la maldad los que me persiguen, se alejaron de tu ley. Se acercaron a la maldad los que me persiguen. El salmista aquí podía sentir que los malvados que se le oponían se acercaban y se estaban convirtiendo en una amenaza aún mayor. Y luego dice, se alejaron de tu ley. Aunque estos se acercaban al salmista, ellos estaban lejos de la palabra de Dios. Antes de que estos hombres pudieran convertirse en perseguidores de David, ellos se vieron obligados a alejarse de las ataduras de la ley de Dios. Ellos no podían odiar a un santo y luego amar la ley. Entonces nos sigue diciendo, cercano estás tú, oh Jehová. Aunque los impíos, hermanas, estaban cerca del salmista y lejos de la palabra de Dios, el mismo salmista, el mismo David, sabía que Dios estaba cerca. Él se había acercado al salmista y una manera era por medio de la misma palabra de Dios, hermanos. Sigue diciendo, y todos tus mandamientos son verdad. Debido a que Dios se acercó a David, él pudo ver claramente que todos los mandamientos de Dios son verdad. Él entendió que la palabra de Dios era en verdad inspirada y que era infalible. Dice, hace ya mucho que he entendido tus testimonios, hace ya mucho que te he entendido. Aquí vemos que David tenía una relación de mucho tiempo con la palabra de Dios, el gran amor y el gran aprecio que él tenía con las escrituras no era una ola jovial de pasión corta, era un amor que sentía David profundo y duradero, ¿verdad? Las cuales pues formó con raíces profundas a través del tiempo que él leía la palabra de Dios, que para siempre los has establecidos, dice al final del Salmo 152. Su amor, hermanas, y apreciación de tiempo por las escrituras le condujo a David a entender que estas eran eternas, que eran para siempre, ¿verdad? Establecidas. Mientras más estudiaba David y mientras más meditaba en ellos, en estos versículos, más entendía su origen divino, ¿verdad? Y este era su testimonio, hermanas, hacia una oración de David que fue contestada. Disculpe. Como les decía, este era su testimonio, ¿verdad? Hacia probablemente una oración contestada. Y todo este pasaje pues nos muestra cómo él estaba orando, ¿verdad? Oraba, por ejemplo, como nos dice el 145, con todo mi corazón, ¿verdad? Por lo que él oraba, decía, respóndeme y guardaré tus estatutos. Eso nos dice en el 146. Y en el 147 vemos que cuando él oraba antes del alba, ¿verdad?
Y también cuando él oraba en el 148 nos dice en las vigilias de la noche, ¿no? Y también vemos en el 149 que los fundamentos de su petición dice conforme a tu misericordia, conforme a tu juicio, ¿verdad? Eso lo vemos en el 149. Y lo vemos también en el 150 que nos dice aquí como Dios contestaba su oración, dice cercanos estás tú, oh Jehová. Y luego nos dice también en el 152 que su testimonio a la oración contestada, porque nos dice tus testimonios para siempre los has establecido. Entonces, hermanas, solamente vamos a poder estudiar 2 letras más en el día de hoy porque ya no tenemos tiempo, se nos acabó el tiempo. Pero en conclusión, hermanas, vemos que nos dice justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. Podemos apoyarnos, hermanas, y encontrar calma en la verdad de esta declaración cuando no podemos entender las razones de nuestras dificultades y problemas a veces. Podemos tener esa confianza, hermanas, y seguridad de que Dios es justo y su forma de tratarnos es también justa. También en lo que leímos en la letra de Job, cuando nos dice que clamé con todo mi corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus estatutos. A ti clamé y nos dice sálvame y guardaré tus testimonios. Aquí cuando Dios las salva a ustedes, quiere ponerlas a dieta, una dieta nueva, muy sana y beneficiosa para su salud integral. Una dieta que es la palabra de Dios. Hay que alimentarnos de la palabra de Dios para poder entenderlo, para poder entender sus juicios, para entender sus bendiciones, hermanas. Amén, hermanas. Bueno, pues eso era todo lo que les tenía para el día de hoy. Les doy gracias que hayan estado hoy conmigo, presentes, escuchando este estudio. Es la manera que Dios nos habla. La Biblia es la palabra de Dios y no es una forma de decir solamente la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios. Cuando usted lee la Biblia, cuando usted está escuchando un estudio, estudiando la palabra de Dios, la Biblia es que Dios les está hablando a usted. Por favor, entienda el mensaje del Señor. Eso es todo lo que les tenía. Nos vemos la próxima. Me voy a conectar con ustedes en un rato más por Zoom, si es de que no ya me he conectado. He tenido un poquito de problemas en subir mis videos y están llegándoles un poquito tarde, pero ya saben, después del estudio o antes del estudio, las que están en mi grupo de chat, nos conectamos por Zoom para orar por las necesidades de nuestra congregación, para orar por las necesidades de nuestro mundo y de cualquier petición que pueda tener de su familia, de sus amistades. Entonces vamos a juntarnos en un ratito para orar. Les doy gracias por su atención y vamos a despedirnos con una oración, hermanas. La siguiente palabra, la siguiente letra que nos toca es la letra, la tenía, disculpe. La siguiente letra que nos toca la semana pasada es Resh. Y bueno, espero que podamos leer y estudiar más de 2 porque a veces es una bendición este salmo y hay mucho de qué hablar en este salmo. Entonces, bueno, las despido y vamos a orar, hermanas. Gracias, Padre, te doy nuevamente en este día, Señor. Te doy gracias porque nos has hablado hoy, Señor. Sé que mis pecados son perdonados, Señor, con justicia debido a lo que Jesús hizo en la cruz, Señor, porque Él dio su vida por nosotros ahí en la cruz. Sé que nos has perdonado conforme a tu juicio y como tal, pues que hemos sido perdonadas, oramos a ti, Señor, en señal de agradecimiento, Señor. También sé que tú, conforme a tu juicio, Señor, ves la justicia, Señor, de nuestra causa, con aquellos que están en contra de ti, Señor, en nuestra contra de la palabra de Dios. Y debido a esto, Señor, te pedimos que por favor nos vivifiques, Señor, para seguir llevando la palabra a los confines de la tierra.
Gracias te doy en este día, Señor. Quédate con mis hermanas, bendícelas, Padre, en esta semana, todas y cada una de ellas, a sus hijos, sus nietos, sus esposos, a sus padres. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, hermanas, les doy gracias nuevamente por su atención y nos vemos la próxima semana. Un beso grande.